Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Albert? ¿Qué tal todos? Bueno, mientras esperamos que vengan las preguntas, vamos a compartir el archivo de esta semana. Ujú, ujú. Muy bien. Ujú. Muy bien, vamos a empezar a desarrollar, a repasar las preguntas de esta semana. Esta semana abrimos con la literatura española, ¿no? Y vamos a iniciar desde la literatura medieval, se aborda el poema El mío Cid, Renacimiento, hasta la novela picaresca, ¿no? Ujú. Muy bien, bajamos entonces para ver las preguntas. Ujú, ujú. Muy bien. Ya, muy bien. A ver, empezamos. Um, dice el primer enunciado, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes acontecimientos influyó significativamente en la evolución de la literatura española? Ujú. Bueno, me está preguntando por el contexto, ¿no? Aquí la clave es la D, ¿no? La invasión musulmana en la península ibérica, ¿no? Eh, Porque es un evento que va a marcar enormemente el desarrollo del mundo español, ¿no? La formación del mundo español, ¿no? No solamente por el hecho de que los reinos cristianos, ¿no? Que habitan la zona norte de la península, ¿no? Van a, digamos, unificarse, no van a actuar en conjunto frente a ese enemigo en común, ¿no? Son los moros, los musulmanes. Y se inicia ahí la llamada Guerra Santa, ¿no? Y eso, digamos, unifica en gran medida el destino, la historia de estos reinos. Sino que también, ¿no? Eh, la cultura musulmana va a aportar a la formación de la tradición española. Entonces, por otro ángulo, el mundo musulmán resulta siendo muy significativo, ¿no? En la constitución de la historia española, ¿no? Entonces, de ahí su relevancia, ¿sí? De ahí su influjo significativo, que es lo que se destaca aquí, ¿no?
Ujú. Veamos las demás alternativas. La A dice la expansión de la lengua latina en la península. Em, claro, definitivamente la lengua latina es uno de los distintivos de la Edad Media, ¿ya? Es la lengua principal, recordarán ustedes, ¿no? Es la lengua en la cual se sostiene toda la cultura occidental, ¿no? Hasta ese momento, la cultura clásica, ¿ya? Eh, pero en el caso de la literatura española, ¿ya? Medieval, la perspectiva de estudio se enfoca sobre todo en la formación de una cultura tradicional, una cultura popular, castellana, española, ¿no? Entonces sus raíces están más que nada en la lengua española, es decir, en el español, en la lengua romance, ¿no? Entonces, en la lengua latina no es que no sea un elemento presente y significativo dentro de la tradición literaria y la historia española, sino que el enfoque se va a centrar más que nada en la lengua, ¿sí? Es decir, la formación del castellano, que es el que va a dar sustento, ¿no? a esa cultura española, ¿no? que se constituye ya definitivamente en el siglo XVI, ¿no? Entonces, en ese sentido, la alternativa A no es cierta, porque como señalo, a modo de síntesis, la lengua latina no es un elemento vital en la configuración, en la constitución de, el mundo español, ¿no? La B dice la unificación política de los reinos cristianos. Ya, esta unificación política, ¿ya? es lo que en realidad va a marcar el ingreso al Renacimiento, ¿no? Eh, cuando en 1492 se casan Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿no? y se unen los dos reinos, digamos, más importantes, ¿ya? empieza a estructurarse, ¿sí? lo que más adelante va a significar el Imperio Español, esa unidad, ¿no? y nace España. Entonces, pero ese nacimiento está marcando el inicio de la Edad Moderna y por lo tanto la Edad Media se deja atrás, ¿no? Entonces, por eso la B no es la clave, ¿no? Porque esa unificación es un distintivo de los tiempos modernos, ¿no? Y no de la Edad Media, precisamente, ¿no? Muy bien. La C dice el auge del comercio entre Castilla y Navarra. Bueno, esto definitivamente no tiene eh, ninguna relevancia para la literatura española, ¿no? Relevancia en el sentido de que, mm, digamos, aporte elementos decisivos, constitutivos de la literatura española, ¿no? No es como, por ejemplo, la cultura musulmana, ¿no? El árabe, ¿no? Que es un ingrediente básico de la cultura española. Eh, entonces, hay sin duda, ¿no? esa relación entre Castilla y Navarra, pero repito, no llega a un nivel significativo, ¿no? Entonces, no va. Y luego dice la aparición del reino de Portugal como potencia. Bueno, este aspecto en realidad tiene que ver más también con los tiempos modernos, ¿no? Más que con la imagen de la literatura española medieval, es decir, más que con ese periodo de formación de la literatura española, ¿ya? Entonces, no va, ¿no? Entonces quedamos con la invasión musulmana y más que nada con la cultura musulmana, ¿no? Porque claro, acá la D menciona
como tema, ¿no? Que las obras, por ejemplo, como en el caso del mío, sí tienen este contexto, ¿no? De la lucha entre cristianos y moros, ¿no? Pero también hay algo muy importante, ¿no? Que es la, la influencia de la cultura musulmana en la cultura castellana y española, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Ujú, ujú. Muy bien. A ver, vamos a ver por ahí. Ujú. Muy bien. Dos. A ver, vamos con la pregunta dos. Dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Una de las características formales, ¿no?, del poema Mío Cid refiere que característica formal, ¿no? Es importante ahí distinguir entre lo que es la forma y el fondo, es decir, el contenido. Una pregunta de contenido es una pregunta, por ejemplo, sobre los temas, ¿no? ¿Qué temas se desarrollan en el poema Mío Cid? Es una pregunta sobre el argumento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede en el tercer cantar? ¿No? Eh, ¿No? ¿Quién destierra al Cid? ¿No? Ese tipo de preguntas que van a hurgar en el contenido del poema, ¿no? En cambio, cuando hablamos del aspecto formal, ¿no? Estamos hablando de los elementos con los cuales se expresa el contenido, es decir, se expresa la historia. Estamos hablando ahí, por ejemplo, del lenguaje, por ejemplo, el castellano, o del léxico, ¿no? O de los recursos literarios, por ejemplo, las figuras literarias, el epíteto, la rima, etcétera, el tipo de verso, ¿no? La estructura, ¿no? Si se divide en capítulos, en cantos, o sea, esas son las dimensiones del ámbito formal, ¿no? Entonces, acá la pregunta nos está pidiendo precisamente identificar un rasgo distintivo en el ámbito formal, ¿no? En el caso del poema de Miocid. Muy bien, entonces vemos, ¿no? La clave aquí es la B. Dice, su métrica irregular con versos de 10 y 20 sílabas, ¿no? El poema de Miocid es un poema que nace a partir de la tradición oral, ¿no? Es un poema cuyos orígenes se remontan eh, al siglo IX, ¿no? Si es que no me equivoco, si es que no me olvido, ¿sí? Y estamos en plena etapa, ¿sí? Estamos en plena etapa, en 1110, ¿no? Estamos en plena etapa de formación del mundo español, ¿ya? Y sobre todo de formación del castellano, ¿ya? Esta lengua romance que empieza a surgir sobre todo primero en los grupos populares, en los grupos vulgares, ¿no? Y entonces las producciones literarias se desarrollan en ese marco, ¿ya? Y por ello estos productos literarios van a tener algunas características, entre ellas, ¿no?, el tipo de versificación, por ejemplo, ¿no? Em, ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Justo ahora veo que ingresaste. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estaba desarrollando para la grabación algunas de las preguntas de esta semana, pero si tienes alguna duda, alguna pregunta aparte, bienvenida a la pregunta. Puedes abrir el Sí, micrófono. profesor. Buenas tardes. Sí. Disculpe. Le envié una pregunta. ¿Me podría ayudar, por favor? Ah, perfecto. A ver, voy a ir al chat. Ujú. Ya, a ver, vamos a ingresar a la pregunta. Ya, a ver. Ujú. Dice, en relación con la temática de la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky, lea el siguiente fragmento y marque la alternativa con el enunciado correcto. Ya, bueno, el enunciado no nos dice más que
ver cuál es la afirmación correcta. Entonces hay que leer directamente el fragmento. A ver, en esta entrevista, Dunia obtuvo el convencimiento de que su hermano no estaría nunca solo, ¿no? Dunia, sabemos, es la hermana de Raskolnikov, ¿no? Sonia había sido la primera en recibir su confesión. Rodia se había dirigido a ella cuando sintió la necesidad de confiar su secreto a un ser humano, ¿no? Ahí está refiriendo cuando Raskolnikov le confiesa su crimen a Sonia, ¿no? A cualquier parte que el destino le llevare, ella le seguiría. Dunia no había interrogado sobre este punto a Sonia, pero estaba segura de que procedería así. Miraba a la muchacha con una especie de veneración que la confundía. La pobre Sonia, que se consideraba indigna de mirar a Dunia, se sentía tan avergonzada que poco faltaba para que se echase a llorar, ¿no? Me da la impresión que es ya la parte cuando Raskolnikov ya se entregó, ya es desterrado a Siberia, ¿no? Y Sonia lo va a acompañar, este, y, y, y ahí la imagen que se observa, ¿no? Sonia siente vergüenza delante de Dunia, ¿no? Y Dunia siente una suerte de admiración por Sonia, ¿no? Por la manera como Raskolnikov ve a Sonia también, ¿no? Luego dice, ¿no? Miraba a la muchacha con una especie de veneración que la confundía. La pobre Sonia, que se consideraba indigna de mirar a Dunia, se sentía tan avergonzada que poco faltaba para que se echase a llorar. Desde el día en que se vieron en casa de Raskolnikov, la imagen de la encantadora muchacha, que tan humildemente la había saludado, había quedado grabada en el alma de Dunia como una de las más bellas y puras que había visto en su vida, ¿no? Está hablando de Sonia, ¿no? Está hablando de Sonia sobre cómo la observa Dunia, ¿no? La observa como un alma, dice, ¿no? Como una de las más bellas y puras que había visto en su vida, dice. Muy bien. A ver, veamos las alternativas. A, dice, Raskolnikov es atormentado por su conciencia de culpa. Bueno, eso no se describe. Aquí, más que nada, el fragmento se centra en esta mirada de Dunia hacia Sonia, sobre todo, ¿no? Y también de Sonia hacia Dunia, ¿no? Hay la relación entre las dos, ¿no? Raskolnikov casi casi está al margen, así que, y no se habla sobre su atormentada conciencia, así que no va. Sonia encarna la moral cristiana, la resignación y la muerte, ¿no? ¿Se puede inferir la primera idea que Sonia se encarna la moral cristiana? Sí, tal vez cuando arriba, ¿no? Dice, Sonia había sido la primera en recibir su confesión, ¿no? Eh, Rodia se había dirigido a ella cuando sintió la necesidad de confiar su secreto a un ser humano, etcétera, ¿no? Entonces, ahí pues, quizás, ¿no? Porque Sonia sabemos por ahí que es ella la que al final impulsa, ¿no? A Raskolnikov a entregarse. La resignación, ahí ya un poco que empieza a trastabillar, porque Sonia resignada, pero en esta imagen sobre todo, no, lo que sí ya anula totalmente la B es la idea de la muerte, ¿no? O sea, Sonia para nada representa la idea de la muerte, ¿no? No hay, no hay cómo, ¿no? En la novela no hay manera en la que Sonia pueda encarnar esa idea. Entonces no va. C. Sonia representa para Raskolnikov el amor regenerador. Ya, esto es en cuanto a la novela. Ya, si vemos nosotros la novela, Sonia encarna para Raskolnikov el amor regenerador, sí, porque Sonia es la que permite a Raskolnikov comprender que él es un ser humano, ¿no? Que él es capaz de amar a otra persona. Y en ese sentido, eh, resucita, ¿no? Como diría el propio Raskolnikov, ¿no? Resucita su alma, ¿no? Entonces es el amor que regenera al ser humano, es verdad. Pero
En el fragmento, no pareciera, ¿ya? Porque solamente se concentra en la imagen de Sonia, en la imagen de Dunia. Dice que Sonia lo va a seguir a Raskolnikov. De ahí no hay ese momento, porque, ojo, el momento en el que Raskolnikov, eh, si el momento en el que se produce este punto de regeneración es posterior a esta escena, porque esta escena parece ser que es anterior al viaje a Siberia, y es en Siberia donde ocurre este tránsito de Raskolnikov hacia lo humano, ¿no? Es decir, a recobrar su condición, su sentimiento, ¿no? Humano. Entonces, no encajaría acá, ¿no? Mm, No veo por dónde. Dice, a ver de nuevo, entrevistas, su hermano no casaría, Rodia no había dirigido a ella, Sonia, pero este estaba seguro de que procedía así, miraba a la muchacha con una especie de veneración. No, definitivamente no, porque no se centra el fragmento en Raskolnikov y mucho menos en una suerte de regeneración por parte de él. D. Dunia padece de un conflicto psicológico por su hermano, ¿no? Mm, sí, esa parece ser la clave porque em, dice, ¿no? En esta entrevista Dunia obtuvo el convencimiento de que su hermano no estaría nunca solo. Sonia había sido la primera en recibir su confesión. Gloria se había dirigido a ella cuando sintió la necesidad de confiar su secreto a un ser humano. Dunia no había interrogado sobre este punto a Sonia, pero estaba segura de que procedería así. Miraba a la muchacha con una especie de veneración que la confundía. Tal vez ahí está el punto del conflicto, ¿no? De Dunia, quizás, a ver, miraba a la muchacha con veneración que la confundía. La pobre Sonia, que se consideraba indigna de mirar a Dunia, se sentía tan avergonzada que poco faltaba para que se echase a llorar. Desde el día en que se vieron en casa de Raskolnikov, la imagen de la encantadora muchacha que tan humildemente la había saludado había quedado grabada en el alma de Dunia como una de las más bellas y puras que había visto en la vida. Mm, bueno, la E tampoco es, porque Raskolnikov aún cree ser moralmente superior, eso, es que Raskolnikov no aparece prácticamente, apenas es mencionado. Entonces la A no va. Es atormentada por su conciencia de culpa. Mm, nada más, no, casa no. La A Profesor, no yo es. estaba en duda entre la Sí, C dime. y la D. Sí. Ujú. Sí, entre la C y la D. em, a ver, vamos a volver a leer con la clave C, a ver. Dice, en esta entrevista Dunia obtuvo la convención de que su hermano no estaba nunca solo. Sonia había sido la primera en recibir su confesión. Ya. Mm. Rodia se había dirigido a ella cuando sintió la necesidad de confiar su secreto a un ser humano. Quizás acá, ¿no? A cualquier parte que el destino le llevara, ella le seguiría. Tuña no había interrogado sobre este punto a Sonia, y aquí empieza a hablar de Sonia ya. Em, ya, yo creo que me quedo con la C, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el caso de la D, yo no veo un conflicto de Dunia. Veo más una suerte de, como dice ahí, admiración por Sonia, ¿no? En tal caso, lo único que me lleva a un cierto grado de conflicto, digamos, y ni siquiera es conflicto, ¿no? Simplemente es confusión. Cuando dice que Dunia, dice a la mitad, ¿no? Miraba a Sonia con una veneración que la confundía, decía, ¿no? Pero de ahí a decir que hay un conflicto es un poco distante, ¿no? Y luego cuando seguimos leyendo no veo un conflicto de Dunia, ¿no? Simplemente veo admiración, veo sorpresa. Eh, en cambio, en C yo creo que sí responde porque en la primera parte cuando habla sobre
este, cómo Raskolnikov va y se confiesa con ella, ¿no? Ella había sido la primera en recibir su confesión. Rodia se había dirigido a ella cuando sintió la necesidad de confiar su secreto a un ser humano. A cualquier parte que el destino la llevara, ella le seguiría, ¿eh? Entonces, ahí, por ejemplo, está los gestos de amor, ¿no? De amor, porque aquí hay que entender el acto de Sonia como un acto de amor, entendiendo sobre todo la idea del concepto del amor cristiano, que es lo que sobre todo eh, la obra plantea, ¿no? Es decir, el amor como un acto de sacrificio, ¿no? O el sacrificio, mejor dicho, como un acto de amor, ¿no? Y eso es lo que estaba mostrando Sonia, ¿sí? Yo creo que aquí la clave es la C, me parece que es la C. Em, este es un examen de la pre, me parece, ¿no? Sí, sí, profesor. Ahí va. Es la C, porque la D, la verdad, no veo un conflicto psicológico de Dunia. No, Sí, porque no. refleja que Sonia estará para Raskolnikov, ¿no? Sí, sí. En el Esas texto. primeras cuatro líneas, por ejemplo, describen más el amor, el afecto de Sonia hacia Raskolnikov y también describe, digamos, una suerte de, se puede interpretar como gesto que reivindica o regenera al personaje, ¿no? Porque al final Raskolnikov se ha confesado con ella y eso ya es una forma de regenerarse, ¿no? Es decir, porque va a buscar el perdón, ¿no? Y la consecuencia que viene de eso es que luego Raskolnikov se entrega a la policía, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho Ujú. más argumentos para la C que para la D, ¿no? La D prácticamente no veo un conflicto psicológico en Dunia, en el fragmento, ¿no? Sí, profesor. Ya me quedó más claro. Gracias. Ya, muy bien. Aquí, Lady, ¿no? Lady también nos está acompañando. Buenas tardes, buenas noches, Lady. Estábamos revisando aquí una pregunta. Si tienes alguna duda, ¿sí? Puedes abrir el micrófono. Yo por mi parte estaba revisando las preguntas de esta semana. Dime, Lady, sí. Interrúmpeme nada más. Hola, buenas noches. Sí, Ujú. tenía duda en la 7 y en la 8 De esta semana. de esta semana, sí. Ah, ya, perfecto. Vamos a las 7 y a la 8 entonces. Ya, vamos acá a las 7. A ver, es una súper pregunta las 7. A ver, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre los temas del Renacimiento, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. A ver, todos son conceptos, ¿no? Y con sus respectivos ejemplos. Ya son tres. A ver, el tópico Carpe Diem se encuentra en los siguientes versos del soneto 23 de Garcilaso de la Vega. Dice, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre, ¿no? Esa es verdadera. ¿Por qué? El concepto de Carpe Diem es un concepto que exige vivir en lo inmediato, ¿no? Vivir el presente, disfruta el instante, porque la conciencia moderna es que el cuerpo es efímero, la vida es efímera, y entonces hay que aprovechar el momento, ¿no? Y los versos están, mejor dicho, instan a que el lector aproveche, ¿no? La alegre primavera es la juventud, ¿no? Aproveche la juventud, coja el dulce fruto, que es el amor, ¿no? Antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre, es decir, antes que llegue la vejez, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de Carpe Diem, ¿no? Vamos con la 2, dice, respecto al locus amoenus, ¿no? O lugar ameno, que es la traducción. Vemos un ejemplo en los siguientes versos de la égloga 1 de Garcilaso de la Vega. Corrientes aguas puras cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, ¿no? El locus amoenus es, traducido al castellano, es el lugar ameno. El lugar porque describe la naturaleza, ameno porque esa imagen expresa la felicidad, la dicha, ¿no? Entonces, se suele describir entonces una naturaleza idealizada con
frescor, con verdor, ¿no? Vivacidad, ¿no? Y eso es lo que se observa en estos tres versos, ¿no? Cuando habla de las corrientes aguas puras, cristalinas, y los árboles que se miran sobre ellas en el verde prado fresco, ¿no? Por la sombra, ¿no? Entonces, hay un ejemplo ahí de lugar ameno, ¿no? Entonces, hasta ahí la 2, la 3 están respondiendo. La 2, no, la 1 y la 2, perdón. Entonces, hasta ahí estamos con la A y la B. Entonces, la última se define. A ver, dice el tópico Beatus Ille. Se interpreta como la idea de que el ser humano no tiene ninguna posibilidad de sobreponerse a su destino. Ajá, esto se aprecia en los siguientes versos de Fray Luis de León. Ya. Acá el error está en la conceptualización, ¿ya? El Beatus Sí. Ille es una expresión latina que se traduce como dichoso aquel, ¿no? Y que daba inicio en un texto de Horacio, ¿sí? Daba inicio a una disertación sobre la naturaleza y la vida en el campo. En el Renacimiento, ese tópico se retoma para exaltar la vida en el campo, ¿no? Ahí es donde probablemente pueda generar alguna confusión entre lo que es Beatus Ille y lo que es lugar ameno, ¿ya? Pero antes de ir a esa diferenciación, puntualicemos aquí el error, porque aquí el concepto dice, interpreta como la idea de que el ser humano no tiene ninguna posibilidad de sobreponerse a su destino. Y ese no es el concepto del Beatus Ille, sino el Beatus Ille es la exaltación de la vida en el campo, ¿no? Esa es la idea. La idea del destino es un tópico también presente en el Renacimiento que en el caso del curso, en el caso de la clase, lo hemos denominado así, destino, ¿no? Y que por el contrario a la concepción clásica en el Renacimiento, como en el mundo moderno, para el renacentista el destino es una fuerza que se impone, es verdad, sobre el ser humano, pero a la vez el ser humano tiene, digamos, la fortaleza y la libertad de transformar su destino, ¿no? Sí, antropocentrismo ahí, ¿no? Muy bien, entonces ese es otro concepto. Entonces aquí el error está en ese punto, ¿ya? Sí, hasta ahí me dejo entender. Ujú. Sí, yo solo había relacionado el Beatus Ille con el texto, ¿no? Con el Claro, fragmento. claro, ahí, Y, ajá, tienes razón, ahí bien, la entonces todo trampita. Ujú. Sí, sí. se... Ok, entonces ya me queda claro. En la 8 la clave que me dieron era la letra A, pero no me cuadra. Pues, vamos a ver la 8. Dice, una de las finalidades principales de la novela picaresca es la crítica a la sociedad española del siglo XVI, ¿no? Una muestra de ello es que este tipo de novelas tiende a, ya, la novela picaresca busca criticar la sociedad del siglo XVI, ya, muy bien. Entonces, una muestra de ello, me pide un ejemplo de ello. A ver, exponer la corrupción del clero, ya, y esa es la clave. Idealizar la nobleza castellana. eh, la novela picaresca tiene una visión crítica sobre la sociedad y en ese sentido cuestiona la injusticia sobre todo, ¿no? Hay que entender un poquito un contexto, que es de que en este periodo, que es el siglo de oro y gran periodo de auge, en realidad es una época de enorme decadencia en España. En España está atravesando una crisis profunda, ¿no? Con enfermedades, guerras, pestes y de todo, que asola sobre todo a las clases medias, a las clases bajas, ¿no? Sumiéndolas en la pobreza, ¿no? Entonces, la novela picaresca se centra precisamente en esos estratos sociales y
planteo la mirada crítica porque se contrasta con la nobleza, con el clero, que por el contrario disfrutan, ¿no? Digamos, de la riqueza, ¿no? Entonces, por eso, uno de los temas centrales de esta tradición de la novela picaresca es la crítica al clero, es una novela anticlerical, porque cuestiona precisamente los valores que predica la iglesia y el clero, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, que es el modelo de la novela picaresca, ¿no? Ahí todos los clérigos o son borrachos, o son lujuriosos, o son violentos, son mentirosos, de todo, ¿no? No hay ninguno que se salve, y muchos de los personajes son clérigos. Es por eso que la B no puede ser clave porque no idealiza a la nobleza, sino la critica, ¿no? Inclusive en la novela picaresca El Lazarillo de Tormes, uno de los personajes, el escudero, ¿no? Eh, Ridiculiza la imagen de la nobleza porque él aparenta ser, cree ser un noble, ¿no? El personaje del escudero. La C dice exalta los valores caballerescos, ¿no? Por el contrario, ¿no? La novela picaresca ridiculiza los valores caballerescos, ¿no? Porque los héroes caballerescos viven y actúan sobre la base de sus valores, ¿no? Porque son ideales. En cambio, el personaje principal de la novela picaresca es un antihéroe, es un personaje que por el contrario actúa sobre la base de los antivalores, ¿no? Como el Lazarillo de Tormes, que tiene que sobrevivir mintiendo, robando, em, y demás triquiñuelas, ¿no? La D dice representa la vida de la nobleza. Como lo comentábamos hace un momento, se enfoca sobre todo en el ámbito de las clases medias y la clase popular o las clases bajas, ¿no? La nobleza, por el contrario, es la contraparte que critica, que cuestiona la novela picaresca. Y la E dice narrar las hazañas del pícaro. Ya, acá dice narrar las hazañas del pícaro. Ujú. Yo me inclinaba por esa alternativa, pero es muy simplista, o sea, algo que Mm, ya está sobredicho, ¿no? Mm, Tal vez está en lo siguiente, mira, la novela picaresca es una novela que tiene una mirada satírica de la sociedad. Se enfoca en las clases medias y populares, pero eso no quiere decir que las idealice, ¿no? Eh, sí, pero, pero eh, se sitúa desde esa perspectiva, es decir, se sitúa desde la mirada del personaje popular, en este caso desde el pícaro, ¿no? Em, Ahora, el hecho de que dice narra las hazañas del pícaro, am, tal vez lo podemos ver de esa manera. El pícaro es un personaje en sí que se expresa como una crítica, ¿no? Como una crítica a la sociedad. Pero acá la alternativa dice narra las hazañas del pícaro, ¿no? El pícaro como personaje, en tal caso, em, no es que tienda a narrar esas historias, sino que es su objetivo principal, narra. Y las historias del pícaro, este, son las aventuras, no son en sí la crítica a la sociedad, sino los personajes que presenta. No sé si me dejo entender, porque la E apunta hacia la narración, es decir, hacia la acción, las hazañas, las acciones que realiza el pícaro. No, la crítica está en el personaje o en los personajes, ¿no? Tal vez es esa la idea de diferenciar la alternativa ahí, ¿no? No sé si me dejo ahí entender. Ok, entonces la alternativa sería como algo, una característica más principal, ¿no? Más Claro, claro, temática. sí, ajá, porque la novela picaresca se enfoca más en la descripción de los personajes, eh, digamos, en su ser, en su constitución. En la E lo que se señala es que
se narra las hazañas del pícaro. Esas hazañas del pícaro no son en sí la crítica a la sociedad, son el instrumento, digamos, eh, mm, porque además también la novela picaresca tiene humor, ¿no? Y las aventuras del pícaro son ese ingrediente de humor, ¿no? Que es el que se conjuga también en la novela, ¿no? Ahí, me parece que por ahí va la alternativa ahí, y por eso no es la clave, ¿no? Jala bastante, no te niego, ¿no? Jala bastante por la imagen del pícaro, pero em, ahí se centra más en las acciones del pícaro como un personaje que expresa humor, que expresa la sátira, ¿no? La burla dentro de la novela. Ujú. Sí, jala Ok, bastante, pero. Ujú, ok, listo, gracias. muy Tenía una bien. consulta. ¿Cómo Sí. puedo yo averiguar acerca de los libros completos, de las obras completas? Mm, Porque yo trato de buscar obras y me aparecen de muchos tamaños, o sea, de 40 hojas, otros de 100 hojas, otros de 200. ya. Tú dices por ¿Cómo yo internet, ¿verdad? busco? Sí, sí. Ya. Mm, bueno, regularmente cuando buscas, tú escribes el título y pides un PDF. Y regularmente ahí se te entrega una obra, este, mm, a ver, por ejemplo, pues, ya que estamos acá con el internet, ¿qué obra, por ejemplo, tú has estado buscando? Por ejemplo, acá, ¿no? Ya, está en el buscador, busco, por ejemplo, La escuita del joven Walter, ¿no? Y pides PDF, ¿no? No, y acá te va a dar. Entonces, claro, uno tiene que explorar versiones. Mayormente hay algunas versiones que aparecen en universidades o aparecen en ciertos repositorios o bibliotecas, ¿no? Y esos son los libros que nos pueden ayudar. Hay, por ejemplo, algunos espacios también, por ejemplo, acá aparece Legendría, que es también un espacio donde hay libros de este tipo, ¿no? Eh, y bueno, en algunos casos sí hay que ver, ¿no? Si es una buena edición. Lo que pasa que este, en los buscadores también depende del tipo de búsqueda que estés realizando, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Em, pero no sé qué tipo Ok, de no existen páginas donde alarguen más las obras, o sea, para desconfiar de aquellos. que alarguen más, o Porque sea, eh, si entiendo que me dices que alargue más por el hecho de que no sean las obras auténticas, sino las hayan manipulado, eso. Ujú. No, eso en realidad ocurre lo contrario, que tienden a fragmentarlo en realidad, ¿no? Te dan resúmenes o te dan pequeñas síntesis, ¿no? Pero es más difícil que te extiendan la obra, ¿no? Que te añadan este, algo, ¿no? Ok, Depende también de la obra que estés buscando. O sea, por ejemplo, literatura española está la Biblioteca Cervantes, ¿no? Ahí encuentras muchas de las obras de la literatura española. Eh, en el caso de la literatura hispanoamericana, ¿no? Bueno, depende también del tipo de libro que busques, ¿no? Es cuestión de ver el libro que estás buscando en realidad. ok, porque yo me estoy guiando en que mientras cantidad de páginas sea, es más completa la obra. Y como no Claro, hay versiones extendidas, creo que es bueno.
Estoy. Claro, pero por eso, pero ahí también depende de la obra que estés buscando, ¿no? Porque hay obras, este, que son breves, ¿no? Hay otras que son muy extensas, ¿no? O sea, depende, ¿no? De la obra que estés buscando. Ujú, sí, ahorita estoy con la Odisea y me estoy guiando en un audiolibro que viene a la par con el texto. Ah, ya, en el Y caso del audio. son como Ujú. 700. Claro, em, claro. Por ejemplo, si es más o menos 700, debe ser completa. Em, por ejemplo, ahora depende también de la edición, ¿no? Que estás tomando. Eh, a ver, por acá justo estaba viendo. Acá, por ejemplo, es una edición, mira, es una edición muy curiosa esta, mira. Esta es la de, esta debe tener seguramente notas, es de la Universidad Autónoma de México, o sea, debe ser una muy buena edición de 2019. Catálogo de publicación, debe tener una introducción bastante extensa. Y aquí, viene debe ser griego, supongo, sí, debe ser griego esto. Tiene la versión en griego y la versión traducida al castellano. Mira, qué bonita esta edición. Mm. Esta por si te interesa, mira, a propósito de la Odisea, esta la encontré acá, puse Odisea PDF y fui acá, me salió Coordinación de Humanidades de la UNAM. Entonces ahí pedí y pack y me dio, Ah, ok. Interesante. o sea, Sí. mm, tiene una buena edición, ¿no? Ya. Creo que la voy a descargar porque Edipo, está buena. Sí, ok. Edipo en colono también incluye para el temario de la pre. no, no, solamente Edipo nada más, Edipo Rey. Mm, Ah, ya. solamente Listo. Edipo. Muchas gracias. Ya, muy bien.
Ya. Vamos a seguir entonces desarrollando las preguntas. Quedado todavía pendientes. Estamos en la pregunta número 2. Bien. Bien, entonces habíamos visto la clave, la B, y sobre todo también habíamos destacado el aspecto formal, ¿no? Es decir, respecto a cuando preguntan, ¿no? En torno al ámbito formal, tiene que ver con el léxico, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con las figuras, con el tipo de verso, es decir, todo aquello con lo cual se expresa, ¿no? El contenido. Muy bien, la clave aquí era su métrica es irregular con versos de 10 a 20 sílabas. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, acá en este cuadernillo hay un fragmento del poema, podemos ver aquí claramente las diversas longitudes de los versos, ¿no? Hay versos bastante extensos, como este de acá, por ejemplo, y hay otros bastante breves, ¿no? Como este de aquí, por decir, ¿no? Y van marcando esa variedad precisamente un rasgo distintivo del poema. Muy bien. La A, ¿por qué no? Dice, los versos se agrupan en series de tercetos y cuartetos. No. No. Tercetos y cuartetos son estrofas en las que los versos se reúnen, ¿no? Terceto es porque hay tres versos y cuarteto porque hay cuatro versos, ¿no? Pero esa no es la distribución de los versos del poema de Mio Cid, ¿no? En tal caso, la distribución que presentan es la de las tiradas, ¿no? Que son un conjunto de versos monorrimos, ¿no? En las que se desarrolla una secuencia de la obra, ¿no? Entonces, no se divide en cuartetos. La C dice se aprecia el uso de rima consonante en todos sus versos, ¿no? Es por el contrario la rima asonante la que se presenta. La consonante es la que presenta una rima perfecta, ¿no? Es decir, una rima en la que coinciden todos los versos, perdón, todas las sílabas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos rima asonante porque vemos, ¿sí? Por ejemplo, acá nado, dados, orando, ¿no? Mirándolos, ¿no? Mantos, ¿no? O sea, hay variedad, hay cambio en la estructura de la sílaba, entonces no son idénticas, ¿no? Esa variedad es la que precisamente, ¿sí? Es lo que marca la rima asonante, ¿no? Entonces, en el caso del mío sí predomina la rima asonante, no consonante. En la D dice, fue compuesto oralmente por juglares de Castilla y León, ¿no? Em, Según la teoría del historiador Ramón Menéndez Pidal, el poema fue compuesto por juglares, sí, pero que pertenecen a la zona de San Esteban de Gormaz y de Medinaceli, ¿no? Entonces, em, no son, ¿no? De Castilla y León. Son zonas de Castilla, ¿no? De León no. Ujú. Luego en la E dice la versión original fue escrita en latín vulgar por Pere Abad, ¿ya? Acá lo que marca la falsedad del enunciado es que dice que fue la versión original. O sea, el autor no es Pere Abad, ¿no? El autor es este juglar anónimo, ¿sí? Que en el año de 1110 compuso el poema. Ujú. Y 3 siglos después, o 2 siglos después, Pere Abad lleva a la escritura, ¿no? Porque la transcribe, la plasma en el papel, ¿no? Ese es el trabajo, digamos, de Pere Abad en este contexto.
¿no? Entonces, por eso la E no es la clave. ¿Mm? Muy bien, vamos con la 3. La 3 dice, ¿no? Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento de poema de Mio Cid, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta, dice, ¿no? Dice entonces A. Dice, los cortesanos envidiosos acusan al Cid de apropiarse de las parias reales, lo que provoca su destierro. Bueno, eso es verdadero, ¿no? Eso es verdadero. Lo interesante acá, vea, todas las alternativas empiezan con verdadero. Extraordinario, ¿no? Vale. 3, 2. En el segundo cantar, el Cid toma Valencia y el rey Alfonso le permite reunirse con Jimena, Elvira y Sol, ¿no? Eso también es verdadero, ¿no? En el segundo cantar, ¿no? El Cid logra tomar Valencia y posteriormente se produce el perdón del rey y la familia se reúne, ¿no? Mm, ya, hasta ahí estamos con la A, la C, la D y la E. Ujú. Luego dice, los infantes de Carrión, luego de haberse casado con las hijas del Cid, demuestran su valentía en batalla. Bueno, es al contrario, ¿no? Demuestran su cobardía en realidad, ¿no? Demuestran su cobardía. Entonces, eso sería la C. Claro, ahí tenemos como ejemplo la escena de León, ¿no? Donde los infantes salen huyendo, mientras todos los hombres del Cid protegen al Cid de León. O cuando en plena batalla los infantes salen huyendo también, cuando ven un moro que se les acerca, ¿no? Entonces es falso, ¿no? C y E entonces. Y la última alternativa dice, ¿no? El Cid no lucha personalmente contra los infantes de Carrión, sino que sus caballeros los vencen en duelo, ¿no? Eso es verdadero, ¿no? En las cortes de Toledo, ¿no? Los infantes se carean con el Cid y luego esto los reta a duelo, ¿no? Este los reta a duelo, pero no es él quien pelea, ¿no? Sino son sus, eh, sus caballeros, ¿no? Y logran vencer a los infantes, ¿no? Entonces, aquí la clave vendría a ser la E, ¿no? Ujú, correcto. Ujú. Muy bien, vamos con la pregunta número 4. Dice, señale la afirmación correcta respecto al siguiente fragmento del poema Mio Cid. Bueno, hay que leer el fragmento de todas maneras. Dice, quédanse solo los cuatro, todo el mundo se marchó. Tanta maldad meditaron los infantes de Carrión. Escuchadnos bien, esposas, doña Elvira y doña Sol. Vais a ser escarnecidas en estos montes las dos. Nos marcharemos dejándoos aquí a vosotras, y no tendréis parte en nuestras tierras del condado de Carrión. Luego, con estas noticias irán al campeador, y quedaremos vengados por aquello del león. Muy bien. Ah, el maltrato a las hijas del Cid se narra en el cantar Las bodas de las hijas. Mm, hay tres partes del poema, ¿no? Cada parte se la suele denominar con un título. La primera es El destierro del Cid, la segunda, Las bodas de las hijas, y el tercero es La afrenta de Corta, ¿no? El hecho que se está narrando aquí, el maltrato de las hijas, ocurre en el tercer cantar, en la afrenta de Cortas, ¿no? Entonces, no va. En la B dice, los infantes de Navarra y Aragón ya han pedido las manos de las hijas del Cid. No, eso es muy posterior.
ocurre la afrenta, ¿no? De los infantes golpean a las hijas, ¿no? Y las abandonan. Luego el Cid exige justicia, se convocan a las Cortes de Toledo, se baten en duelo los infantes con los hombres del Cid, y después de ahí es cuando aparecen los mensajeros de los infantes de Navarra y Aragón y piden la mano de las hijas del Cid, ¿no? Entonces, acá dice que ya han pedido, ¿no? No lo han pedido todavía, eso es mucho después. C. Dice, los yernos del campeador se disponen a asesinar a doña Elvira y doña Sol. No, su intención no era matarlas, era vengarse con ellas, eh, golpeándolas, ¿no? Maltratándolas. No, no era su intención matarlas en realidad. Entonces, no va, ¿no? Esta parte de acá. La D es la clave, dice, ¿no? La escena corresponde al tercer cantar denominado la afrenta de Corpes, precisamente, ¿no? Lo que estábamos viendo hace un segundo. Y la E dice, Diego y Fernando González azota a sus esposas en el condado de Carrión. No, no habían llegado a Carrión todavía. Las golpean en una zona conocida como Corpes, ¿no? En un bosque de robles. Muy bien. Vamos con las 5. Ya, la 5 dice, ¿no? En el poema de Mío Cid, el Cid campeador, tras ser desterrado injustamente, restaura su honra a través de sus méritos militares y su fidelidad, siendo finalmente perdonado y honrado por el monarca, ¿no? Esta secuencia, que describe la pérdida y recuperación del honor del protagonista, no solo estructura la obra, sino que también refleja, ¿no? ¿Qué es lo que refleja? Mm, ujú, ya. La concepción medieval de la honra, basada en la lealtad, el valor en combate y el reconocimiento real. Ya, puede ser. La B, la transición del sistema feudal hacia una sociedad más equitativa donde el mérito supera al linaje, ¿no? Eh, no, eso no lo expresa, ¿no? Porque em, transición del sistema feudal hacia una sociedad más equitativa, pero eso no, la obra no exhibe eso, ¿no? Porque los márgenes que dividen, ¿no? El mundo del vasallo y el mundo del señor son claramente definidos, ¿no? Entonces no hay un tránsito a que pudiera estarse representando aquí, ¿no? No, no va. La oposición ideológica entre León y Castilla y los reinos musulmanes centran en la imposición de la fe cristiana. Centrada en la imposición de la fe cristiana. Bueno, mm, no se habla de los moros acá, no se habla de los musulmanes, ni mucho menos de la contraposición ideológica, como dice ahí. De la visión idealizada del Cid como un caballero leonés sin defectos cuyo valor se torna legendario. Bueno, acá claramente salta a la vista el error, ¿no? El Cid no es un caballero o no es un vasallo leonés, es un vasallo castellano. Y la E dice el conflicto entre los distintos estamentos sociales que es resuelto de manera pacífica gracias a la mediación del rey. Bueno, eh, hay un conflicto, sí, entre los distintos estamentos sociales. No, porque el de la iglesia no se involucra acá, para empezar. Y segundo, la solución final no es pacífica, ¿no? Porque terminan peleando, batiéndose en duelo. Así que tampoco va a estar la clave. Así que nos quedamos con ujú, claro, el gesto del Cid, ¿no?
demuestra lealtad, ¿no? Por ejemplo, cuando el Cid le envía los regalos al rey, ¿no? Lo está haciendo por una cuestión de derecho hacia el rey, de deber, mejor dicho, hacia el rey, ¿no? Porque le está ofreciendo lo que todo vasallo le ofrece a su señor, ¿no? Las ganancias. Ujú. Muy bien. Ajá, muy bien, vamos con la pregunta número 6. Entonces, a ver, dice, el Renacimiento español se caracteriza por, a ver, completamos una variable, dice que revalora la figura humana y su capacidad de raciocinio, ¿no? Va a entender que se está definiendo acá un concepto. Esa etapa se contextualiza en él gracias a figuras como el monarca Carlos I. La clave la C,
¿correcto? Se está refiriendo al antropocentrismo, ¿no? Y al apogeo de la España del siglo XVI, que precisamente tiene como figura central a Carlos I. Ujú. A ver, ¿por qué no la A? Dice, el rechazo a la cultura clásica grecolatina. Todo lo contrario, el Renacimiento es precisamente la retoma, renacimiento, ¿sí? La vuelta de la cultura clásica, ¿no? De la cultura clásica. Ujú. Luego, el apogeo del pensamiento teocéntrico. Bueno, eh, teocéntrico, no, en realidad esa imagen pertenece a la Edad Media, ¿sí? Sino, aquí estaríamos hablando de lo antropocéntrico, que es precisamente lo que viene a continuación. Ujú. Eso es falso. D dice la vinculación entre literatura y auge económico, ¿no? Eh, en realidad estaríamos al revés, ¿no? En realidad la literatura se va a centrar más en la crisis, ¿no? En la decadencia del arte barroco y la literatura, descubrimiento de América, dice. Ya, estas características de revalora la figura humana y su capacidad de raciocinio no tienen nada que ver con esta variable, así que va. Ujú. Muy bien, la clave es la C. Vamos con la 7. Bueno, en la 7 verdadero o falso son tres alternativas o tres enunciados para ver la secuencia correcta, ¿no? El primero dice, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre los temas del Renacimiento, marque la alternativa, ¿no? Que contiene la secuencia correcta, ¿no? En el primero, el concepto de carpe diem, ¿no? Se expresa a través de los versos donde se insta, ¿no? A aprovechar el presente, ¿no? Aprovechar el presente, a aprovechar la juventud, ¿no? Que es lógicamente el concepto de carpe diem en el Renacimiento, ¿no? Correcto. Tres, dice respecto al locus amoenus, nos vemos un ejemplo en los siguientes versos. Acá lo que vemos es la descripción idealizada de la naturaleza. Es la naturaleza perfecta, ¿no? Fresca, verde, cristalina. Es la idea del locus ameno, el lugar feliz. Y luego tenemos el tópico del retrosilla. Aquí el error está en la definición, ¿no? El tópico del retrosilla se interpreta como una idea de que el ser humano no tiene ninguna posibilidad de sobreponerse a su destino. El concepto de retrosilla es tópico que expresa este, o exalta, mejor dicho, la vida en el campo, ¿no? La vida campestre, ¿no? La naturaleza, ¿no? En cambio aquí está hablando del destino y eso no tiene que ver, ¿no? Con el verosímil. Ujú. Además está bien, el fragmento que está aquí es parte del Beatriz, es un ejemplo de Beatriz, pero acá el error está en la definición, ¿no? Ok, entonces la clave era la B, ¿no? Ujú. Bueno, y la última, ¿no? Ah, ujú.
Dice una de las figuras principales de la novela picaresca es la crítica a la sociedad española del siglo XVI. Una muestra de ello es que este tipo de novelas tiende a... Aquí la clave es la A, porque parte de la crítica que va a plantear la novela picaresca es con respecto a la iglesia, ¿no? Sobre todo al clero. La B no va porque habla de idealización. La novela picaresca es más realista que idealista. La C dice exaltar los valores caballerescos. Ah, no, por el contrario, la novela picaresca cuestiona esos valores, ¿no? Los parodia, ¿no? Los ridiculiza. Entonces no va. D, representar la vida de la nobleza. O por el contrario, el objetivo de la picaresca es representar ese mundo popular, ¿no? Ese entorno popular. Y la E dice narrar las hazañas del pícaro, ¿no? La crítica del pícaro está en sus aventuras, en la injusticia, digamos, ¿no? Que padece. Acá narrar las hazañas no tiene que ver, ¿no? Em, Además no tiende a narrar, sino que narra directamente, ¿no? Por eso la E no es clave. Bueno, hemos terminado de revisar las preguntas de la semana, así que vamos a esperar las consultas de los estudiantes.